Buenas noches, tengan todos ustedes. Confírmeme, por favor, cómo le está llegando la señal. ¿Me escuchan? Hola, Sí, sí, licenciado. muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre la auditoría operativa. Ya estamos entrando al tema 6. Entonces, voy a exponerles el índice que está ahí en su pantalla de este tema, que viene desde lo que es la planificación. Vamos a hablar sobre la ejecución y de la comunicación de resultados, ¿no? En lo que es la planificación, vamos a comenzar desde el relevamiento. Continuamos con la evaluación de control interno. Vamos a explicar sobre el memorándum de planificación de auditoría y los programas de auditoría. Comenzamos entonces aclarando lo siguiente. En la planificación tenemos que tomar en cuenta de que se incluye una actividad que se hace antes inclusive de proyectar la auditoría, toda vez de que esta tarea se tiene que realizar una vez que se haya logrado tener la seguridad de que se puede auditar el tema que se quiere examinar. Es decir, tendría que tener condiciones para cumplir de que hay documentación, de que existe la predisposición de las áreas, de la máxima autoridad para que se pueda someter a auditoría. Entonces, viendo que hay esa predisposición, se tiene un alto grado de seguridad de que ese tema que se quiere investigar puede ser analizado, examinado. Todo eso es parte de un relevamiento, pero ese bloquecito, o como se puede llamar, ese legajito, tiene que formar parte ya de la planificación. La planificación también implica evaluar el control interno, hacer ese análisis que corresponde al sistema de control interno, los controles generales hay que analizar los controles a nivel de procesos. Esa información resultante de esa valoración va a ser parte del memorándum de planificación, ¿no? Del cual también forman parte los programas de auditoría. ¿Qué implica entonces un relevamiento de información? Implica una fase previa a la planificación, ¿no? Que en sí va a tomar en cuenta todas las etapas previas o todas las tareas anteriores a la planificación, a la ejecución y comunicación de resultados. En este entendido, tenemos que ver de que analizamos en la parte de relevamiento, se hace una evaluación, pero es previa, preliminar, se quiere decir de que no es necesario entrar a profundidad, porque ya ese análisis con mayor alcance se va a hacer en la auditoría, ¿no? De allí
la característica de este relevamiento, pero que es importante porque nos va a permitir determinar si es o no auditable, si vamos a poder por lo menos conocer mínimamente datos de la institución y ver si corresponde o no realizar una auditoría sobre el tema. El objetivo que persigue un relevamiento en sí básicamente está en que hace un diagnóstico a diferentes áreas de la institución, permite mejorar, ¿no? Con oportunidad, es decir, los resultados del relevamiento no demoran porque es una evaluación somera, no es a profundidad, entonces te puede dar ideas, pautas de cómo está funcionando en sí el proceso que estás haciendo el relevamiento, la operación, no sé, el contrato X que estás analizando. Entonces ya te da ideas, entonces por eso es que te permite con oportunidad que tomes acciones, ¿no? En base a las recomendaciones que pueda salir de un relevamiento, porque en un relevamiento también puedes sacar recomendaciones. No es que siempre vas a caer en una auditoría, sino que puedes ya formular, ¿no? Identificando los hallazgos, recomendaciones que vayan a mitigar, que vayan a generar acciones de mejora en la institución. Permite al auditor esta actividad formularse una estrategia para poder afrontar la auditoría, porque ya se conoce cuál es el estado de situación que está presentando, cómo se obtienen los documentos, entonces ya se tiene una ventaja para ejecutar la actividad. Un relevamiento se hace con dos fines, para que se incorpore en el plan del año la auditoría que se va a hacer y también cuando vemos de un reglamento específico para determinar si es auditable o no, es decir, si corresponde o no ingresar y hacer la auditoría. En este sentido, lo que vemos en un reglamento específico es que vamos a conocer la base legal de la institución, el área, el programa, el convenio, el contrato. Vamos a identificar sus principales funciones de las partes ejecutivas, los objetivos de las áreas. Vamos a conocer eh, la relación que tiene la institución con otras. Vamos a comprender el contenido de los manuales, las normas. Vamos a poder conocer las áreas críticas. Vamos a ver qué resultados han generado observaciones, digamos, de auditorías de años anteriores. Entonces, el trabajo es extenso por los puntos que hay que abordar, pero tienen que ser, como se dice, es somero, es decir, no es a profundidad. Entonces, los resultados también van a salir a la brevedad, ¿no? Es decir, no te vas a tardar analizando 300 comprobantes, ¿no? Agarrarás 3, agarrarás 10. Ya con eso ya tendrás una idea cómo se está llevando adelante. Entonces, emergente de este relevamiento se hace la auditoría o al final se define no sé. Entonces, ¿cuál es el alcance del relevamiento? El relevamiento debería hacerse con un alcance actualizado. Si estamos ahora al mes de septiembre, entonces tenemos que relevar hasta la fecha para conocer el estado actual de lo que queremos evaluar. A ver, si tomamos de un caso del año 2010, ¿cuánto de relevancia podría tener respecto al año actual? El año 2010 posiblemente los indicadores, posiblemente la forma de estructuración de la empresa, de la institución pública, pues era diferente. Pero si nos vamos al periodo actual, vamos a encontrar con un enfoque distinto de administración, con una parte ejecutiva con objetivos diferentes al del año 2010. Entonces nos conviene tomar el dato actual.
Entonces, de esa forma, tenemos que enfocar nuestro relevamiento. Cuando hagamos el trabajo de campo de relevamiento, tenemos que tomar en cuenta elementos básicos en cuanto a lo que es la cuantificación de los comprobantes y también el tipo de información que vamos a evaluar. Si yo les digo en este momento a todos ustedes, vamos a hacer una auditoría operativa a a las recaudaciones de impuestos municipales, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo tendríamos qué tipo de información tendríamos que recabar? A ver, ideas. Si vamos a hacer una auditoría operativa y vamos a hacer un relevamiento, es decir, vamos a comprender, vamos a querer preliminarmente tener una idea cómo se está administrando en esto de lo que es la recaudación de impuestos municipales. ¿Dónde está, por ejemplo, Jocelyn Poma? ¿Está? No está, ¿no? Vamos aquí a poner falta. Josué Tola, ¿está? Adriana Poma. No puedes activar tu micrófono. Ya, entonces, ¿por qué no escribes al chat? Sube tu comentario. Podríamos leerlo entonces acá. Chat. Minerva Vallejos, ¿está? Bien. No están varios. A ver, Minerva Boret. Aquí está, pero Minerva lo veo aquí en la pantalla, pero no ha respondido, le he puesto falta. No me deja activar el audio, dice. A ver, voy a fijarme. ¿Pero por qué? Luis. Luis está ahí activado su micrófono de Luis. Vamos a ver, Minerva. ¿Cuánto tendrán ese problema, no? Porque no les estoy yo deshabilitando. Mónica Javier. Hola, Lisa, ¿me escucha? Sí, te escucho. Hola, Lisa. Te escucho, adelante. Ya. Eh, ya, Lisa. Como estaba diciendo, no sé si me escuchó. Nosotros ya sabemos que vamos a planificar esta auditoría a un municipio. Este municipio también sabemos que ya conocemos que es el municipio, ya sabemos que tiene también un plan de programas que cumplir, ya sea por el POA, que ya se le ha determinado por varios proyectos que tiene que hacer, tantos gastos en los sueldos, salarios, todo ese develamiento. Lo que tenemos que ver es cómo es el funcionamiento, cómo están organizando en los proyectos, verificar cada proyecto que se hace, cuánto están gastando, cómo se están organizando operariamente, ¿no? O sea, cómo es el transcurso, cómo es su valor jerárquico en cada proyecto que se hace, cómo se hacen los contratos. En base a eso se hace una planificación operativa. No sé si estoy bien, Lisa. Mm, a ver, A mi modo de parecer, ¿no? ya.
Específicamente queremos hacer una auditoría operativa a la recaudación de impuestos municipales. A ese parte queremos en sí nosotros darle la atención, no a los proyectos. O sea, los proyectos tendrán, podemos hacer también auditoría de los proyectos, pero ¿qué se les ocurre? Pues les decía, porque lo veo como un tema sencillo de recaudación. ¿Qué les ocurre relevar cuando en lo que es de recaudación? ¿Qué documentación recogerían de las áreas? ¿Cuál sería su idea en esa parte de indagar? O sea, ¿qué tipo de preguntas haríamos? Hay un área Eh, específica. Sí, adelante, adelante, te escuchamos. Licenciado, tal vez solicitar el detalle de las personas que adeudan, que están pendientes sus pagos. Ya, está bien, está bien. Sí, está bien, es una información que nos puede servir el detalle de contribuyentes, ¿no? Contribuyentes del gobierno autónomo municipal, que nos va a dar información sobre el universo del cual vamos a recoger una muestra, vamos a determinar para poder hacer la auditoría operativa. Entonces, en la actividad de relevamiento, lo que se hace es más comprender, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo dice Marilyn Adriana Poma, se puede solicitar comprobantes de puestos. Excelente. Sí, es parte del relevamiento de esto de recaudación, los depósitos que han hecho, los comprobantes de pago que en sí han obtenido de una entidad financiera que constate de que han hecho la recaudación. Puede ser que en el año el gobierno autónomo municipal haya definido, por ejemplo, recaudar, a ver, en términos monetarios, vamos a decir 10 millones. En términos de cantidad, vamos a hacer referencia a 2.500 contribuyentes, ¿no? O sea, porque siempre entra en el contribuyente en demora, por diferentes razones. Hoy en ese tiempo, por la pandemia, inclusive hay familias que no están trabajando, que se les hace difícil cumplir con ese pago de impuestos. Entonces, el gobierno autónomo municipal tiene que proyectar, ¿no? Entonces, para hacer la auditoría tenemos que decir qué vamos a medir. En el relevamiento tenemos que preguntarnos y decir qué vamos a medir, qué quieren medir. La recaudación. Han proyectado recaudar 10 millones para el año 2020. El año 2020 se ha presentado la pandemia, no había actividades así con normalidad durante un tiempo porque se estaba cerca de la cuarentena rígida. ¿Cuánto incide? Todas esas cosas hay que analizar. Seguramente esos meses no van a existir movimientos en lo que son las áreas de recaudación, ¿no? Si ha habido, tal vez alguien ha hecho una transferencia bancaria, pero bueno, no estaba atento. Entonces, todos esos puntos hay que analizarlos cuando haces el relevamiento. Pues decimos, tenemos que determinar la cantidad de comprobantes, vamos a decir, la cantidad de depósitos. Se han hecho entonces 4.000 depósitos, hay 4.000 personas que han depositado. Entonces, hay un dato que nos da ese momento que nos permite comprender preliminarmente. No es que vamos a saber ya con el momento, no, es preliminarmente. Puede aparecer más cosas en el examen. Es que la muestra que tomas es pues solamente referencial, no es que va a constituirse la muestra de la auditoría, solamente es referencial. Tomas, por decirte, enero, tomas septiembre y tomas diciembre, entonces te va a avisar, te va a decir esas boletas, cómo se van adelante, sus comprobantes, cómo están constituidos, qué anexan. Entonces, en el trabajo de campo es ir a las áreas, recabar información, analizar, ver consistencia, hacer un análisis de riesgos para poder ver eh, cuán riesgoso es la operación. En el relevamiento podemos tener información del legajo permanente, es decir, podemos obtener información de la normativa, del organigrama,
más que todo es de carácter jurídico, ¿no? Porque ahí encontramos disposiciones, instrumentos de gestión, inclusive está ahí el POA, está inclusive ahí, por ejemplo, el plan estratégico, ¿no? Pero en sí, en esto tenemos que tomar en cuenta de que hay que armar los legajos, pero hay que tomar en cuenta que no se mezclan. En su contenido tiene que estar definido, ¿no? Es decir, no va a estar un documento mismo tanto en el legajo permanente como en el legajo corriente. En el legajo corriente va a haber otra información, en el legajo permanente va a haber otra información también. Entonces, hay así desarrollo de temas que hacen a esta actividad de deslizamiento. Emergente de esa actividad, ya viendo que es auditable, entonces se continúa con la auditoría, ya, esa de entrada nomás ya empiezas a continuar sabiendo que es auditable, entonces ya tienes que dar paso al siguiente punto que es evaluar el control interno. Evaluar el control interno implica conocer el control interno, implica después comprender, porque si bien conoces, pero la cosa es comprenderlo, porque ya en base a a esa comprensión vas a tener que comprobar el funcionamiento del sistema, ¿no? Esto de lo que es el conocimiento y la comprensión tiene que tomar en cuenta los diferentes niveles que tienen el sistema de control interno. O sea, encontramos ahí el nivel directivo, a nivel operativo, a nivel estratégico. Entonces, ahí están los componentes de ambiente de control, evaluación de riesgos. Entonces, a nivel estratégico se coloca el ambiente de control y evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque en el ambiente de control hay factores, es decir, política de administración de la gerencia. ¿Qué estrategias internamente la gerencia ha definido para llevar adelante la gestión? Evaluación de riesgos, o sea, hay que analizar y identificar qué factores de riesgo hay, eh, tomando en cuenta, por ejemplo, los instrumentos de control, el riesgo de control, eh, cómo puede ser, por ejemplo, calificado. Ya en la parte de la operatividad de la empresa, de la institución pública, encontramos pues las actividades de control de información y comunicación. A nivel directivo está la supervisión, ¿no? Porque en sí implica monitorear. Entonces, para que alguien pueda analizar el control interno, tiene que partir desde lo que es la información de la entidad. La pregunta que les hago a ustedes, de la entidad que han elegido, ¿han empezado a indagar, conocer cuántos empleados tiene, a qué se dedica, cuál es su estructura organizacional, cuáles son sus normativas que regulan sus operaciones, o sea, de acuerdo a la página web que en sí pueden ustedes consultar, han llegado a saber o lo dejaron ahí y bueno, recuerden que tienen que conocer. ¿Por qué razón? Porque no van a poder entender cómo desarrollan las actividades y es importante que ustedes conozcan. Si van a hacer una auditoría, tienen que conocer bajo qué régimen está. Entonces, hay que nomás analizarlo y hay que empezar a entender. Defines el periodo de alcance de la auditoría, ¿por qué razón? Porque al final el sistema de control interno, al ser o al ingresar en funcionamiento, nos da evidencia para ese momento. De emergente de ese alcance, de esa información que se obtiene de la institución, se genera un procedimiento. Ese procedimiento de auditoría tiene que considerar también lo que son los riesgos, porque hay que darles respuesta a los riesgos. No podemos nosotros dejar de analizar riesgos, sino cómo entonces avanzaríamos en el hecho de decir qué puntos exigen mayor atención.
Ya continuando, entonces ahí está el componente del COSO, que es Sistemas de Control Interno, y en base a eso ya se hace los papeles de trabajo. ¿Mm? O sea, porque ya tienes una planilla básica para analizar el control interno con todos esos puntos, ¿no? Entonces, de ahí que ya no va a ser complicado, ¿no? Porque ya hay una breve idea. Para lo que es la evaluación del control interno, pueden utilizar varias herramientas. En realidad yo utilizo estas, son cuestionarios, narraciones, flujos. Entonces, tengo que entender cómo está estructurado el sistema de control interno para que yo pueda, en base a esa comprensión, ¿no? Ver qué puntos debo yo confirmar, comprobar para ver y evaluar su grado de funcionamiento. Ya en el sistema, en lo que es el cuestionario, como pueden ver acá en su pantalla, hay preguntas cerradas, ¿no? Sí o no. No hay podría ser, depende. Había un docente que tenía que, su respuesta siempre era depende. Se tenía tres opciones, sí, no, depende. Todos le metían, ¿no? Sí, sí, no, no. Y nadie la agarraba y decía que sea depende. Pero la respuesta era depende. Entonces, por ejemplo, si les digo ahora de qué en sí es una condición para poder decidir que la auditoría operativa la vamos a hacer en 2 meses. Será la cantidad de información que tiene la institución, será la cantidad de personal de auditoría que voy a designar para que haga la actividad. ¿De dónde me queda? Alguien pone y dice, depende. Entonces, en esto del control interno, cuando haces un cuestionario, lo que tienes que ver es responder así cerradamente, ¿no? Porque en sí este es un instrumento que se emplea para comprensión. Entonces eso implica de que para que comprendas, si tú le pones una afirmación de sí, por ejemplo esta, voy a leer, dice la cultura, toda la entidad, dice, un código de conducta común que es comunicado a todos los empleados. No, tiene la entidad un código de conducta o comportamiento ético que es comunicado a todos los empleados. Entonces ahí alguien marcará y dirá, sí tiene, si es que ha conocido de que hay ese instrumento. Entonces, de ahí viene el hecho de marcar. Pero eso no implica de que ya hayas comprobado. La comprobación es un tema muy aparte. La narración escrita, ¿no? Ese es el relato de hechos que uno tiene que llevar adelante. Ese es el medio, ¿no? Que utiliza para describir las actividades. De ahí su relevancia de ese instrumento, porque ahí tienes que narrar en tercera persona y con lujo de detalles, ¿no? Es decir, ya empiezas a indagar y después el personal te empieza a comentar cómo se va adelante, dónde inicia, dónde termina, quiénes son los que participan. Entonces, esa información puede ayudarte para que hagas ese tipo de relato. Ya si vamos más allá, un flujograma podemos hacer desde el inicio, ¿no? Entonces ahí también se puede ver cómo está dando el comportamiento de sistemas de control, ¿no? Bien,
Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta, algo que quiera comentar? Con mucho gusto le vamos a responder. Licenciado, buenas noches. Una pregunta, por favor. Adelante, Gonzalo. ¿El relevamiento de información varía en auditorías especiales o en diferentes tipos de auditoría o son similares en todas? Varía. Mm, a ver, el relevamiento de información te permite determinar qué tipo de actividad vas a hacer o qué tipo de actividad te conviene hacer. ¿Por qué razón? A ver, no va con denominación el relevamiento, o sea, es decir, relevamiento para la auditoría operativa. No va así. Si vas a hacer un relevamiento, tienes que hacer referencia a decir relevamiento al área de cobranzas, relevamiento al área de almacenes. Estás relevando y emergente de ese relevamiento, al final en tu conclusión puedes decir del emergente del análisis preliminar que se ha hecho, se concluye que la operación de cobranzas es auditable, ¿no? En la recomendación tienes que hacer referencia, decir de que, por lo tanto, se recomienda proyectar o planificar en dar inicio a una auditoría especial sobre cuentas por cobrar, puedes decir, hacer una auditoría operativa sobre el proceso de cobranzas. Entonces, el relevamiento te permite decir qué tipo de actividad puedes hacer, ¿ya? Me parece muy buena la pregunta, Gonzalo. Sí, porque hay dudas, ¿no? A veces cuando alguien dice, vayas a elevar y uno dice, ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a orientar a hacer una auditoría especial. O sea, ya lo hace entender como si ya tendría que ejecutar la auditoría, que no es así. Ese elevamiento existe independientemente de que se haga o no se haga la auditoría. Si se hace la auditoría, forma parte de los papeles de trabajo de esa auditoría. Pero si no hace, porque puedes decir, has encontrado una situación, como se dice, crítica. No hay comprobantes contables, no hay respaldos de los contratos, se dan esas figuras, aunque alguien no lo crea. Entonces dices al final, no es auditable porque no tenemos la integridad de la documentación. O sea, de nada sirve que yo siga dando curso a la auditoría y no tenga todos los elementos que necesito analizar. O sea, porque si en el año se han emitido 20 comprobantes contables y de esas he encontrado apenas 10, entonces al final me voy a limitar porque no voy a poderme manifestar porque no sé cómo estarán conformados esos restantes comprobantes. Entonces, el relevamiento te da información para decir qué tipo de actividad puedes hacer. A veces cuando relevas dices, no, pero esto tiene que haberlo, por ejemplo, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico. Entonces, esas situaciones tienen que estar insertadas en el relevamiento, en el informe, y al final hay que referir de que si vas a poder estar, entonces tienes que también solicitar la contratación de un profesional de esa área, como un perito, que va a ayudar en la auditoría, pero tienes que señalar en el informe de que necesitas ese tipo de profesional para que pueda ayudar en el trabajo. Bien, la idea es de que este relevamiento nos dé ya la idea clara, si vamos a poder concluir con el trabajo o no. Porque si no hay documentación, a veces es difícil pues concluir. O sea, estás avanzando y de repente no aparece ya, ¿no? De la gestión de los meses, 1, 2, 3, no hay. Tienes que ir a pedir. Te dicen, no, mañana, pasado, y no hay un comprobante. Entonces te encuentras en problemas cuando ya estás ejecutando. Entonces, eso es lo que se quiere evitar con la actividad de relevamiento. Bien, Licenciado, una pregunta más, por favor. adelante. En este caso que vamos a hacer ahora una auditoría operativa, ¿el relevamiento de información sería con profesionales de recursos humanos o con qué tipo de, digamos, podríamos usar de ejemplo? A ver, si estamos hablando de lo que es la recaudación por concepto de impuestos municipales, ¿no?
Entonces ahí vamos a analizar y decir, a ver, voy a hacer mi trazabilidad. Imaginariamente voy a hacer mi trazabilidad. Viene el contribuyente, pide su proforma, en base a esa proforma va al banco y hace el pago. Pues de eso va con ese pago que ha hecho, tiene que ir. En realidad ya habría cumplido con la recaudación, ¿no? O sea, es decir, porque ya no tiene ni necesidad de ir tal vez al gobierno autónomo municipal. Eso, pero en función de cómo esté implementado su procedimiento de cobranza. En otros municipios, por ejemplo, tal vez continúan con caja, recibiendo en efectivo, y más que todo eso se ve en el área rural. Quieres pagar de tu casita que tienes en el campo y entonces vas a la alcaldía y le pagas al cajero. O sea, no hay ¿cómo se dice? Un mecanismo de recaudación empleando el sistema bancario. Tal vez el cajero al día siguiente mandará a hacer el depósito, pero a esas figuras cambian, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedes requerir el apoyo de un profesional que sea de otra área? Cuando el objeto relevado te requiera, en realidad, que tú te apoyes con un profesional. A ver, un ejemplo. Hace años hicimos un relevamiento a la construcción o a la fabricación de vehículos. Esos vehículos, ya se imaginan ustedes hacer, armar la carrocería, ponerles chasis, todo eso. No había así. Entonces ahí decíamos, necesitamos el apoyo de un ingeniero mecánico, de cómo se ha armado esto, quién lo ha hecho, o sea, cómo se ha hecho. Entonces, si quieres hacer auditoría, entonces la idea era hacer una auditoría especial, ¿no? Porque había indicios de que estaba con irregularidades la construcción, más que todo la fabricación de esos medios de transporte. Entonces, había denuncias, decían, señores, estos, o sea, más que todo, por decir, reclamos de clientes, ¿no? Decían, no nos han cumplido. Hemos pedido que nos den, por ejemplo, un vehículo que tenga estas características, pero nos han entregado, a ver, nos han entregado, digamos, una camioneta de una cabina y no de doble cabina. O sea, sí, hasta ese punto hemos llegado, de que el diseño era diferente y pues, había reclamos, ¿no? Entonces ahí necesitamos siempre, pues, alguien que sepa del tema en lo que es, por ejemplo, ensamblaje de vehículos. O sea, teníamos que necesitar un profesional que sea de la materia, porque ¿cómo le ibas a decir algo si no tienes conocimiento de esos puntos que se manejan? Y evidentemente, cuando ves así físicamente el bien, te presentaba pues diferencias, ¿no? Porque decían, ese no era el diseño era diferente. Entonces, así como el caso de los Simpson, ¿no? No sé si han visto ese capítulo donde su hermano de Homero Simpson le dice, ¿no ve? Le pide sugerencias para que haga el auto del futuro o el auto novedad. Resulta de que al final creo que el diseño era diferente y el vehículo en el cual estaba Homero era distinto. No sé si se acuerdan de ese capítulo, los que han visto. Pero necesitabas el comentario o la opinión de un profesional del área ahí. Es decir, puede ser que externamente el vehículo tenga pues tal vez algún tipo de diseño que en sí, pero en el fondo el motor, todo eso tendría que estar cumpliendo con lo que inicialmente se ha diseñado. En este caso era pues crítico porque el motor, inclusive habían pedido un motor, creo que era motor de industria japonesa, pero el vehículo tenía pues un motor de otra industria. O sea, de ahí ha venido la denuncia, ¿no? Es decir, señores, me están queriendo encajar, o sea, me están queriendo entregar un vehículo que no tiene las características que yo he pedido. Como cliente, tengo derecho a reclamar. O sea, me han ofertado algo y ahora me están entregando otra cosa. Eso en cuanto al relevamiento. Estoy hablando del relevamiento, o sea, no me estoy saliendo del tema de auditoría operativa. Estoy hablando de que yo estoy llegando a conocer cómo se lleva adelante y estoy viendo la necesidad de que tengo que, si la auditoría especial se va a hacer, tengo que acompañarme con un ingeniero que en sí está relacionado a este tema. Continuamos.
vamos a cerrar la presente sesión porque ya en segundos se va a cortar.